¿Te has preguntado alguna vez si las potencias mundiales siempre estuvieron en la cima de la economía? Si es así, tienes que ver lo que ha estado ocurriendo con China. Este país ha tenido múltiples altibajos a lo largo de su historia reciente, teniendo momentos donde ha tocado lo más alto y otros donde ha descendido como nunca. En este video, vamos a discutir un poco de qué es lo que ha estado ocurriendo con la economía de este país en los últimos años. Hace no mucho, China iba camino a convertirse en la mayor economía del mundo, superando a Estados Unidos. En 2014, muchos pensaban que esto podría ocurrir tan pronto como en 2024. Muchos han calificado de milagro económico al crecimiento de China, que ha pasado de ser un país del tercer mundo a una superpotencia mundial en tan solo unas décadas. Pocos podían predecir los efectos que la reforma económica de finales de la década de 1970 tendría en este país en desarrollo. Pronto, las empresas chinas empezaron a aparecer cada vez más en las listas de las mayores empresas del mundo. El país se convirtió en uno de los socios comerciales más importantes a nivel global. Esto impulsó su globalización como nunca antes y dio impulso a China. China tiene actualmente muchos problemas, tanto económicos como políticos. Cosas como que la gente no gasta dinero, demasiada deuda, la rebelión de los jóvenes y la ralentización de la economía están causando grandes problemas al país. Si estas cosas no se detienen, podrían significar cambios importantes para China y para el mundo. Empecemos hablando de la burbuja inmobiliaria, que es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta China en estos momentos. El crecimiento de la economía china y del mercado inmobiliario comenzó en 1979, cuando China empezó a reformar su economía. Esto le permitió al país abrirse al resto del mundo y provocó una migración masiva de personas de las zonas rurales a las ciudades. Esto se hizo para mejorar su calidad de vida. Cientos de millones de personas, sobre todo hijas, abandonaron sus hogares en el campo para trabajar en fábricas de las ciudades. Estos trabajadores ganaban mucho más que sus antepasados hace 1000 años. Por eso fue que en cuestión de 4 décadas, China pasó de tener una población mayoritariamente rural a tener 2/3 de la población viviendo en ciudades. Además del traslado de lugares, un elemento cultural también incrementó la venta de viviendas. Ser propietario de un inmueble se consideraba una forma de hacer más estable la situación económica de una familia, así como también algo necesario para poder casarse. Con la política del hijo único y la preferencia de los chinos por los herederos varones, hay 35 millones más hombres que mujeres en China. Eso crea una intensa competencia por las novias, y los hombres a menudo tienen que demostrar su valía siendo propietarios de una vivienda. Esto ha llevado a familias y amigos a reunir dinero para comprar una casa a sus parientes. ¿Por qué ocurre esto último? Resulta que los precios de los pisos se han descontrolado tanto que, según el Financial Times, la asequibilidad de la vivienda en China es una de las peores del mundo. Teniendo en cuenta los gastos de manutención, un asalariado medio tardaría 50 años en comprar un apartamento. Esta puesta en común colectiva del dinero es una de las principales diferencias entre el mercado inmobiliario chino y el occidental. La escasez de bienes y la lentitud del desarrollo combinadas con el rápido crecimiento provocaron importantes problemas de oferta, por lo que los precios subieron y la vivienda asequible se convirtió en un problema para los gobiernos locales. La solución al problema fue conceder préstamos a las empresas de promoción inmobiliaria y facilitar la obtención de préstamos a los particulares. Esto hizo que el mercado inmobiliario chino creciera muy rápidamente, lo que condujo al crecimiento económico. Algunas empresas, como Evergrande, aprovecharon la situación y se expandieron agresivamente. Tenían acceso a créditos baratos, lo que les ayudó a crecer rápidamente. Evergrande llegó a ser tan grande que construyó un parque temático y compró un equipo de fútbol con parte del dinero. El parque temático ahora está abandonado. Muchas de estas instituciones inmobiliarias se convirtieron en las mayores del país, y muchas ampliaron sus proyectos a mercados extranjeros. En 2020, las ventas de viviendas comerciales alcanzaron los 2,7 billones de dólares. En la China actual, la mayoría de la gente tiene alrededor del 70% de su riqueza total invertida en el mercado inmobiliario. Esto significa que por cada $100 que tienen, 70 de esos dólares están invertidos en bienes inmuebles.
Sin embargo, la oferta de vivienda seguía siendo escasa, en parte debido a la especulación. Por ejemplo, era habitual que la gente comprara una segunda o tercera vivienda como inversión, ya que se consideraba prudente y un uso estable de los ahorros. Al ver la interminable demanda, los promotores crearon un ingenioso sistema para impulsar aún más la expansión. Se basaban en dos pilares fundamentales. En primer lugar, empezaron a financiar sus operaciones con deuda externa. El apetito por la deuda y las acciones chinas estaba aumentando en todo el mundo, ya que su crecimiento masivo aportaba rendimientos muy atractivos. En segundo lugar, los promotores crearon opciones de preventa para los compradores. Con ellas, los compradores que buscaban inmuebles daban dinero a los promotores por una vivienda que aún no se había construido. Lo único que tenían era la promesa de que una vez terminada, sería suya. Todo el periodo de construcción solía durar entre 2 a 3 años, y la gente empezaba a pagar su hipoteca mucho antes de la finalización del proyecto, incluso años antes. En el pasado, la gente veía la promoción inmobiliaria como un negocio de bajo riesgo. Esto se debía a que los promotores no podían terminar viviendas a gran escala, a diferencia de ahora que sí pueden hacerlo. Aunque esto tenía sentido para ambas partes, la situación se agravó rápidamente, por las normativas poco estrictas sobre la cantidad de dinero que debían quedarse los promotores inmobiliarios. Pronto, empezaron a jugar con el sistema para su beneficio. Al obtener preventas, podían iniciar nuevos proyectos sin terminar los antiguos. Una vez que los nuevos proyectos producían nuevas preventas, utilizaban parte de ese dinero para financiar las construcciones que estaban pendientes, mientras que el resto se destinaba a nuevos proyectos y así sucesivamente. En esencia, crearon un esquema Ponzi que dependía al 100% del crecimiento estable y perpetuo del mercado inmobiliario. Sin embargo, una vez que la afluencia de personas a las grandes ciudades empezó a ralentizarse, pasando del 4,1% en 1996 al 2,1% en 2020, el esquema empezó a desmoronarse. Con la ralentización de las preventas, los promotores empezaron a depender cada vez más de los bancos y de la deuda externa para seguir expandiéndose. A veces, el pago de la deuda era demasiado grande para pagarlo con los ingresos de explotación, así que recurrían a más deuda para financiar sus obligaciones. Todo continuó durante algún tiempo, pero pronto las autoridades chinas entrarían en escena. En agosto de 2020, el gobierno chino puso en marcha una política denominada las 3 líneas rojas. Esta política decía que las empresas tenían que respetar un nivel de endeudamiento, o no podrían aumentar sus pasivos ni pedir más dinero prestado. Esto causó problemas a los promotores que tenían cantidades extremas de deuda, como Evergrande. Cruzaron las 3 líneas, lo que significaba que no podían aumentar más sus pasivos. Y como Evergrande utilizó la deuda para financiar antiguos pasivos, pronto empezaron a tener problemas de liquidez. Esto significa que no pudieron pagar a los gestores de patrimonios que tenían una inversión directa en la empresa. Esto enfureció a los gestores de patrimonios y a los inversores. Algunos incluso fueron a protestar a la sede de Evergrande. En septiembre de 2021, se produjo un momento muy importante. Evergrande incumplió los pagos de los productos de gestión patrimonial, lo que causó mucha preocupación en el mercado. Esto hizo que los ciudadanos comunes acudieran a la sede de Evergrande en Xinjiang para intentar recuperar su dinero. Una persona dijo, "No sabemos de dónde sacar nuestro dinero y ahora vamos al gobierno de Xinjiang y nadie nos ayuda". Este fue el momento en que quedó claro que probablemente se trataba de una crisis. Poco después, Evergrande empezó a fallar en sus pagos de bonos en dólares, que son deudas vendidas al mundo occidental. Algunas empresas inmobiliarias chinas han tenido problemas para efectuar los pagos. Por ejemplo, Caixa incumplió el pago de un bono de 400 millones en noviembre de 2021, el grupo Chimao incumplió el pago de un préstamo de 101 millones en enero de 2022, y más recientemente, el grupo Yuzhou solicitó aplazar el pago de unos bonos en el extranjero por un valor de 582 millones. Esto ha hecho que la gente pierda la confianza en los mercados chinos de vivienda y de bonos, tanto dentro como fuera de China. Esto ha provocado huelgas hipotecarias, por parte de compradores que están pagando facturas mensualmente, pero no ven ningún avance en la compra de su propiedad.
Hasta ahora, más de 320 grupos de propietarios de viviendas se niegan a pagar sus préstamos hipotecarios en China. Esto comenzó en julio de 2020, cuando personas de más de 100 ciudades de toda China declararon un boicot hipotecario. Muchos compradores de viviendas están desesperados y han salido a la calle para manifestarse, pero los funcionarios los han detenido rápidamente alegando preocupaciones. Los compradores de viviendas, que han amenazado con suspender los pagos de su hipoteca en más de 300 proyectos, están acorralados. Se calcula que el valor de estos préstamos oscila entre 150.000 y 300.000 millones de dólares. Desde entonces, el gobierno chino ha flexibilizado ligeramente las normas y además el Banco Central chino ha recortado los tipos de interés en un intento de reactivar los mercados crediticio e inmobiliario. Existe el riesgo de que el sector inmobiliario de China quiebre, causando problemas a los bancos, a los gobiernos locales y a la estabilidad del país. Esto podría ocurrir debido a disturbios civiles o a la quiebra de más promotores inmobiliarios. Las actividades inmobiliarias representan casi el 30% del PIB anual de China, por lo que si el sector inmobiliario quiebra, tendrá un efecto dominó en la economía. También hay otras cuestiones relacionadas con la deuda que empiezan a convertirse en un problema, como los proyectos de infraestructuras no rentables y cargados de enormes deudas. Un ejemplo famoso es el ferrocarril de supervelocidad. El proyecto de infraestructuras se inició tras la crisis financiera de 2008 para intentar mejorar la economía mediante la creación de empleo. Fue un impulso clásico de la política fiscal y funcionó bien, ofreciendo empleo a millones de personas y ayudando a algunas industrias que estaban pasando por dificultades. Esta es una de las razones por las que China evitó los problemas económicos a los que se enfrentaron otros países durante la crisis. Aunque ayudó a la economía, siguió habiendo algunos problemas después, porque el ferrocarril conectaba a lugares secundarios en vez de destinos principales, por lo que no siempre había suficiente demanda. El precio de las entradas para este proyecto era demasiado elevado, así que la mayoría de la gente no podía permitírselo. Esta falta de ingresos se convirtió en un problema porque el proyecto se financió con mucha deuda de grandes bancos, gobiernos locales y algunos bonos. Desde 2015 hasta ahora, los pagos de intereses de esta deuda han sido superiores a los ingresos de la empresa. Esto significa que la empresa no está ganando dinero. En 2021, su pasivo total será de 5,9 billones de yuanes o 900.000 millones de dólares. Eso equivale aproximadamente al 5% del PIB chino. La mayor parte de estos pasivos son bonos que se vendieron a los bancos estatales. El gobierno chino permite a China Railway emitir 300.000 millones de yuanes en bonos para la construcción de ferrocarriles. Esto es en respuesta a los bloqueos por COVID que han provocado una disminución del uso de la infraestructura ferroviaria. Sin embargo, parece una mala decisión, ya que es duplicar una empresa que ya no es rentable. Si esta cuestión no se aborda pronto, podría dar lugar a problemas mayores, como ciudades fantasmas. Estas son zonas con muchas infraestructuras y propiedades que permanecen desocupadas. El Financial Times explica, la proporción de viviendas vacías en China podría llegar al 50%. Esto significa que hay suficientes viviendas vacías en China para alojar unas 90 millones de personas, que es más que la población de Alemania o el Reino Unido. Las nuevas urbanizaciones se construyeron con bastante rapidez, sin tener muy en cuenta si habría suficiente gente para vivir en ellas. He viajado a muchas partes de China donde vas a un suburbio, y de repente ves todos estos bloques de apartamentos sin nadie viviendo en ellos. Visité una de las ciudades fantasma más famosas en medio del desierto, muy lejos de todo. Fue bastante extraño, porque no es que como si hubiese necesariamente trabajo allí. China está luchando con problemas de deuda tanto interna como externa. La gran iniciativa del Cinturón y la Ruta, que supone una gran inversión en más de 100 países, amenaza con convertirse en uno de los proyectos globales menos rentables de todos los tiempos. Se trata del ambicioso intento de China de aumentar su influencia mundial, así como de crear vínculos mundiales para reforzar sus mercados de importación y exportación. Sin embargo, las inversiones arriesgadas en países son precisamente eso, arriesgadas. Si no se calculan correctamente, estas inversiones pueden resultar en empresas muy poco rentables.
Solo en 2020 y 2021, China ha tenido que renegociar más de 52.000 millones de dólares en deuda. Y muchos de los países con los que trata China no quieren o no pueden pagar lo que deben. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. La iniciativa de la Ruta de Belsen ha adquirido tal envergadura que China es ahora la mayor fuente mundial de créditos para el desarrollo, superando al Banco Mundial y al FMI. Teniendo en cuenta que este proyecto es de naturaleza política, es probable que el gobierno estatal siga financiándolo por poco rentable que sea. Esto podría dar a China una influencia geopolítica incalculable, sin embargo, conlleva el riesgo de un resultado catastrófico, tanto para la estabilidad financiera de China como para su implicación en los asuntos exteriores de otros países. Por si los problemas de deuda en los frentes interno y externo no fueran suficientes, el gobierno chino sigue apoyando una política de COVID-0 hasta el día de hoy. El plan era deshacerse de la enfermedad. El gobierno quería que la gente les considerara competentes y capaces de hacer frente a lo que se les viniera encima. Esto funcionó durante un tiempo. Sin embargo, hoy, según las estadísticas oficiales, el número de muertos por el virus en China es de más de 5.000, mientras que en Estados Unidos es de más de 1 millón. Aunque estas cifras no sean exactas, las autoridades pueden aducir este bajo número como razón para los cierres patronales. Mientras tanto, el resto del mundo sigue adelante gracias a la inmunidad de rebaño, pero China no puede hacerlo porque no tiene inmunidad natural. El último mandato es que todas las grandes ciudades tengan un centro de pruebas a menos de 15 minutos a pie de cada residente. Parece que el virus va a perdurar durante mucho tiempo. Esto significa que la gente tendrá que quedarse en casa y no ir a la escuela, al trabajo, ni siquiera ir de compras o salir a comer. El gobierno está intentando detener la propagación del virus por todos los medios, aunque eso signifique encerrar a la gente en sus casas durante años. Pero ahora la gente protesta contra estos encierros, porque parece una pesadilla hecha realidad. El Estado no quiere dar marcha atrás en sus políticas ahora, porque sería un desastre. Según la Universidad de Fudan, más de 1 millón de personas podrían morir si el Estado da marcha atrás en sus políticas. Esto sería también una admisión de fracaso por parte de la dirección del Estado, lo cual no es aceptable. El gobierno se está preparando para su 20º Congreso del partido, en el que el actual presidente Xi Jinping iniciará su tercer mandato como líder del partido. Así pues, la ralentización de la economía y el descontento popular parecían ser el único camino viable para que las autoridades estatales siguieran adelante, aunque fuera erróneo. Si el gobierno chino parece débil ante su pueblo, perderá prestigio. En la cultura china, guardar las apariencias es muy importante. Esto significa que el gobierno siempre debe parecer fuerte, aunque a los ciudadanos de otros países les parezca falso. ¿Qué significa esto para la economía? Una disminución de la demanda interna y un aumento del desempleo, especialmente entre los jóvenes. En el caso de los jóvenes con estudios, 1/5 parte de ellos no encuentra trabajo. Además, en el frente exterior, la recesión mundial ha sido causada en parte por la política china de COVID-0. Esta política ha hecho que las empresas extranjeras pierdan la confianza en China y ha provocado una disminución de las exportaciones y las importaciones. Apple está trasladando parte de la fabricación de su iPhone 14 a India. Las cuestiones económicas y políticas tampoco son los únicos problemas para el gobierno estatal. El desempleo entre los jóvenes y las personas con estudios está aumentando rápidamente, alcanzando la cifra récord de 20% en julio de este año. Esto se debe principalmente a la ralentización de la economía y a la disminución de oportunidades que eso conlleva. El popular movimiento online llamado Campaign o Tumbarse, básicamente fue un movimiento online de jóvenes que decidieron dejar de subir esa escalera corporativa y simplemente tomarse las cosas con más calma. Pero ahora, en 2022, hay un movimiento nuevo y más extremo llamado Bailan o dejar que se pudra. Estos jóvenes han decidido renunciar al sistema, se limitan a hacer lo mínimo para salir adelante. La vieja generación de chinos está conmocionada porque nunca antes habían visto algo así. Los jóvenes creen que no se gana nada trabajando duro, piensan que esforzarse más no les brindará ninguna recompensa. El gobierno chino no tardó en darse cuenta.
En mayo de 2022, el presidente Xi Jinping pronunció un discurso a toda la nación, en el que destacaba la importancia de los jóvenes y su contribución al país. Dijo que las esperanzas de China residen en la juventud. Desde hace algún tiempo, su principal prioridad es reducir la desigualdad y mejorar las oportunidades. Sin embargo, las medidas que han tomado, como tomar medidas enérgicas contra las grandes empresas tecnológicas, o prohibir las clases particulares en las escuelas, no han ayudado mucho a mejorar la situación. Lo anterior ha sido un breve resumen de lo que ha estado ocurriendo en China. Hay muchas cosas que no se dijeron, ni siquiera llegamos a las corridas de los bancos rurales, donde unas 400.000 personas no pueden acceder a sus ahorros de toda la vida. Pero ya te haces una idea. ¿Son ciertos otros títulos de YouTube? ¿Va a implosionar China? Bueno, la respuesta es más complicada que eso. Parece claro que China está anteponiendo su agenda política a las situaciones económicas y humanitarias. La clase dirigente de China está siendo testaruda y esto ha provocado que el país se encuentre en una posición incómoda. De repente, una nación que parecía imparable tiene grietas graves que aparecen en múltiples lugares. Estas grietas necesitan algo más que una simple tirita, requieren un esfuerzo considerable para arreglarlas. La mayor amenaza en todos estos temas es la pérdida de confianza que la población tiene al gobierno estatal. Recuperar esa confianza será un reto difícil. El resultado más probable puede ser una lenta recesión y una agitación política en los próximos años. Pero en última instancia, la situación es demasiado complicada para que nadie pueda dar una respuesta definitiva. Por ahora, hay que seguir trabajando para evitar que las cosas sigan empeorando y para que el pueblo vuelva a confiar en su gobierno. Hay muchos riesgos en los próximos años para China. Y que las cosas empeoren o no, depende de cómo maneje la situación el gobierno chino. Pero ¿y el resto del mundo? Los problemas de China tendrán importantes efectos para el resto del mundo, especialmente para quienes dependen directamente del mercado chino de importación y exportación. Podemos esperar que continúe la inflación a medida que disminuya la oferta china. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 20% de las importaciones podrían verse afectadas. Además, la desglobalización hará subir los precios a medida que más países apuesten por la producción local, lo que significa menos mano de obra barata. Algunas economías, como Australia, podrían tener problemas por este motivo. Las exportaciones de Australia a China representan aproximadamente el 65% del comercio total. Se trata de un gran riesgo, porque si algo le ocurriera a esa relación, Australia perdería mucho dinero. Y la mayoría de los australianos saben que no existen muchos otros socios comerciales que puedan compensar esa pérdida. También hay algunas industrias que se verían gravemente afectadas si el comercio con China se detuviera. Por ejemplo, el sector de las baterías para vehículos eléctricos. China produce el 76% de las baterías de iones de litio del mundo. Aunque los gobiernos de Europa y Estados Unidos están intentando aumentar la producción, lo cierto es que China es un socio comercial masivo y sería difícil sustituirles a corto plazo. Por último, también es importante mencionar que muchos países tienen inversiones en deuda y acciones chinas, por lo que perderían dinero si la relación entre Australia y China se deteriorara. Muchas empresas de inversión de Europa y Estados Unidos han perdido dinero con la exclusión de la cotización de las acciones chinas. Esto incluye todos los fondos que han sufrido pérdidas en los últimos meses. Además, la desaceleración de China podría suponer más dificultades para que Estados Unidos emita deuda. Esto se debe a que China es el segundo mayor tenedor de bonos del Tesoro estadounidense. Como aspecto positivo, una menor demanda de combustible puede ayudar a bajar los precios y aliviar un poco la crisis energética. Además, esto puede ejercer una pequeña presión a la baja sobre los costes de los insumos de los bienes producidos en general. A nivel general, la interconexión entre los mercados mundiales ha sido el motor del crecimiento durante algún tiempo. Esto puede ser tanto bueno como malo. Por ejemplo, si se produce una recesión en una economía importante, puede causar una desaceleración mundial. Será interesante ver cómo afecta esto al comercio mundial en el futuro. ¿Seguirá siendo la globalización una tendencia? ¿O empezarán los países a mirar más hacia adentro y a producir más localmente?
Solo el tiempo lo dirá. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.